Buenas tardes, en este video estaremos explicando diversos temas relacionados a la historia de México. Primero empezamos definiendo qué es la historia. La historia es la oportunidad para conocernos, analizar el pasado y comprender nuestra actualidad, comprender el presente y proyectar el futuro. Su importancia es poder conocer los acontecimientos que se generan en el tiempo. Ahora hablemos de su carácter polisémico, el cual es encontrar diferentes significados de la historia, que son sacados de diferentes historiadores con diferentes opiniones. Otro punto importante es el sujeto histórico, el cual es el protagonista de la historia. De estos pueden salir los que lo hacen la historia y los que la reciben. La historia se divide en dos enfoques: la historia objetiva, que se enfoca más en lo racional y lo verídico, y la historia subjetiva, que es basada en opiniones, involucrando emociones y sentimientos. Las fuentes de la historia se pueden clasificar en primarias, que son generadas durante el acontecimiento y sin alteraciones, y las secundarias, que se interpretan, analizan o comentan de fuentes primarias. Ahora también podemos dividir la historia en ciertos periodos. Prehistoria: desde la aparición humana hasta la escritura. Edades de piedra, cobre, hierro y bronce. Edad antigua: escritura, 3000 años antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Edad media: caída del Imperio Romano Occidente hasta la caída del Imperio Romano Oriente. Edad moderna: desde 1453 hasta la Revolución Francesa en 1789. Y la edad contemporánea, que es desde 1789 hasta hoy, que es llamado también el mundo actual. Otro tema del que podemos hablar es del descubrimiento de América. Hace 520 años, Cristóbal Colón llegó a América, pero este ya estaba poblado. Se cree que la llegada del ser humano a América fue hace unos 40.000 años. Aunque no se sabe con certeza quiénes fueron los primeros pobladores, se puede asegurar que eran recolectores y cazadores organizados en familias nómadas en busca de alimento. Existen varias teorías de cómo se pobló América. La primera es la autóctona. Esta teoría decía que los humanos se crearon desde hace 3.5 millones de años. Se presentaron fósiles o pruebas, pero al final se reveló que eran mucho más actuales y no eran originarios de la región. Luego sigue la teoría única. Esta teoría dice que los asiáticos cruzaron por el estrecho de Bering y fueron los primeros en poblar América. También se rechazó porque las características del nativo americano no son solo asiáticas. Y por último está la teoría múltiple, que dice que efectivamente los principales pobladores llegaron de Asia, pero también llegaron en menos magnitud de diferentes regiones. Los cráneos, el tipo de sangre y la lengua fueron las pruebas para demostrar esta teoría. Después se rechazó porque se descubrió que ninguna otra región hacía viajes tan largos. Árido América, seco con climas extremos, formado por planicies y montañas. Cazaban y pescaban. Oasis América, Chihuahua y Sonora, clima árido, actividad agrícola, cazadores y recolectores. Mesoamérica, Oaxaca, el sur de Puebla, bosques, cumbres nevadas, costas, usaban canales y chinapas. En el periodo posclásico se crearon algunas civilizaciones. Los mesoamericanos usaban ropa de ixtle y algodón. Su religión estaba relacionada con la agricultura y la guerra. Tenían una escritura pictográfica, su actividad guerrera eran los ataques sorpresas, y uno de sus descubrimientos principales fue el cero. Hacían cestos, cerámica y canastas. Practicaban el canibalismo ritual, juego de pelota y comercio. Los olmecas tenían una religión politeísta. Su escritura era jeroglíficos. En su arte destacaban las cabezas grandes de piedra y figuras humanas con cabezas de jaguares a base de jade. Se encontraban al sureste de Veracruz y al poniente de Puebla, y sus principales actividades eran la pesca, caza y recolección. Los zapotecas se ubicaban en el sur del Valle de Oaxaca y en el istmo de Tehuantepec. Tenían una religión politeísta, su escritura era jeroglífica, logofonética. Descubrieron los calendarios y sus actividades principales eran la agricultura, alfarería, tejido y construcción. Y por último, el clásico maya. Su escritura era a base de ideogramas y signos fonéticos. Los descubrimientos que dejaron fueron escritos sobre medicina, historia, botánica, matemáticas y astronomía. Se encontraban en Yucatán, Campeche, Tabasco y entre otros. Y sus principales actividades eran la construcción de templos, agricultura, sacrificio humano y autosacrificio. Ahora hablemos de las culturas del periodo posclásico. La cultura totonaca se ubicaba en la costera de Veracruz y en el norte de Puebla. Su economía era agrícola y comercial. Cazaban diversos animales y practicaban la pesca. Su arquitectura era una mezcla de varias culturas. Construyeron el Tajín, Zempoala, Papantla, la isla de sacrificios y Yohualichán. Elaboraron recipientes rituales, esculturas pequeñas y medianas de piedra.
y eran dirigidos por una clase gobernante compuesta por nobles, sacerdotes y guerreros, acompañados por consejeros. La siguiente cultura es la huasteca. Se ubicaban en los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas. Tampico era su ciudad principal. En su arquitectura construyeron templos escalonados con esculturas esculpidas. Sus habilidades eran que tenían grandes habilidades musicales, su idioma era el maya y su cerámica se decoraba mucho. Y sus dioses y religión pegaban tributo a los aztecas, pero su gobierno fue siempre local. Cultura purépecha. Ubicación. Habitaron las riberas de islas del lago Pátzcuaro en Michoacán, estableciendo su señorío en Tzintzuntzan, Iguazio y Pátzcuaro. Se extendieron hacia Jalisco, Colima, Zacatula y Guanajuato. Diversos artículos incluyendo objetos de pluma y oro. Agricultura. Tenían agricultura muy productiva gracias a la cercanía con el agua, también utilizaban cobre y bronce. Habilidades o características. Trabajaban con habilidad del cobre y el bronce. Lograron mantener su lengua pura. Dioses y religión. En su vida religiosa se destacaba la fiesta Kirkuareri, Kinkunshua, Año Nuevo, dedicada al dios Kirkuareri, dios del sol. Cultura mixteca. Ubicación. Su ubicación se divide en parte alta, Sierra del Mar del Sur, y parte baja, hacia Puebla y Guerrero. Economía. Basaban su subsistencia en la agricultura. Arquitectura. Fundaron su propia ciudad en Mitla, pero a pesar de eso no realizaron espectaculares arquitecturas. Agricultura. Cultivaban maíz, frijol, cebolla, calabaza principalmente. Habilidades o características. Eran reconocidos como grandes artistas en la elaboración de mosaicos, tejidos, joyas, labrados de madera. Eso sería un poco de nuestra historia.